Estimados alumnos, Buenas noches, licenciada. por poco que Buenas noches, Lick. buenas noches. Buenas noches, Lick. Ya no nos ya no nos vemos, ¿verdad? Buenas noches, licenciada. Con la compu, muy buenas noches. Gusto de saludarlos. Aquí vamos ya con nuestra última clase nuevamente. Solo vamos a tomar la foto de rigor para los informes. Vamos a ver. Están todos ahí. Muy bien, ahorita. Te la guardo. Está Marta Lucía, Catalino, Astrid. Bueno. Muchísimas gracias, jóvenes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, que es sobre los medios pacíficos de solución de conflictos. Vamos a ver. Me digan si ven la presentación, por favor. Creo que voy a quitarme de ahí. Ya, licenciada. Ya se ve. Va. Muy bien. Ahí estamos. Creo que voy a correr las filminas a encontrar la 1. En esta presentación, los títulos están abajo, jóvenes, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí los títulos que están abajo. Entonces, este tema se trata de los medios de solución de conflictos internacionales, ¿verdad? Es un poquito extenso el tema. Está en la unidad 8 del libro, ¿eh? Ahí el examen está un poquito cargado en lo que se refiere a la parte de el derecho de los tratados. Y por eso quiero que lo lean, pero digamos que en esta ocasión de mis clases virtuales no se pudo hacer, no les pude dar ese video porque tarda 1 hora. Tengo una presentación, tengo un video que es con un doctor peruano y que habla sobre el derecho de los tratados y tiene filminas y es muy didáctico, no es solo plática, sino que sí es una verdadera presentación para clase. Así es de que eso, como la semana entrante nos vamos a ver y ustedes van a seguir exponiendo, entonces lo vamos a ver en la siguiente clase virtual, que sería la del, ¿qué? La del 11, ¿verdad? Creo que sería del 11. Miren ustedes el calendario. Sí, Ligda. ¿10 y 11, licenciada? 10 y 11, ¿verdad? Sí, yo fui a traer. Sí, licenciada. Bueno. Entonces sería en esa clase, en una de esas, que les voy a hacer esa presentación. Acuérdense que también ya están incluidos los puntos de OEA y de la ONU, que ya los vimos también. Nos faltaría solo el SICA, pero tal vez el SICA lo dejo para el examen final. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar en este punto. Que habla de los medios de solución de conflictos internacionales, pero los clasifica en 3. Ustedes pueden verlos ahí en la filmina. Los diplomáticos, que pueden ser pacíficos y o diplomáticos. Y se escribe esa disyuntiva ahí de que y o, porque pueden haber medios diplomáticos que no siempre son pacíficos, ¿verdad? Y están los medios jurídicos o jurisdiccionales también, y están los medios coercitivos.
Vamos a darle una mirada rápida a esta presentación. Empezamos con la primera clasificación, que serían los medios pacíficos y o diplomáticos. Dice que este punto está también en el otro libro. Vamos a ver, en el libro de la última edición, creo que es la... pensé que lo había apuntado aquí. Es la página 503 de la última edición. Y en la página 370 de la edición antigua del libro del doctor Carlos Larios. De manera que está todo ahí, ¿verdad? Como medios pacíficos o medios diplomáticos, mejor dicho, está la negociación, los buenos oficios, la mediación, la investigación y la conciliación. Son 5 posibilidades de negociación, ¿verdad? Las que ustedes se encuentran aquí. También está la Haya, que es un tribunal sobre todo de arbitraje. Está la Carta de Naciones Unidas, está la Carta de OEA, que va en consonancia con la Carta de Naciones Unidas. Ahí están admitidos esos medios de solución de conflictos. Vamos a ver. El primero de ellos es el de la negociación. ¿Qué es una negociación? Pues la negociación es un acuerdo directo. Cuando se trata de 2 estados, hablamos de negociación directa y se lleva a cabo por medio de personas aptas, de experiencia y con suficiente personalidad y personería, ¿verdad? Sí, lo que se busca es alguien de experiencia que tenga una personalidad lo suficientemente impactante para que se gane el respeto de las otras personas que están ahí, ¿verdad? Más que todo es la credibilidad. Y en otras palabras, generalmente, por la vía diplomática, como son los ministros, los jefes de Estado, los legados, las comisiones ad hoc, etcétera, ¿verdad? Cuando se trata de varios estados, generalmente se convoca a una conferencia, lo cual equivale a entablar negociaciones. Y en esa negociación siempre hay compromisos, porque todos ganan algo o todos pierden algo. Las negociaciones pueden ser por escrito o personales, orales, ¿verdad? Y muchas veces ese procedimiento de las negociaciones diplomáticas directas entre las partes interesadas es el recurso previo, que los tratados sobre solución de conflictos se establecen antes de recurrir a otros procedimientos, porque también como se señalaba aquí en esta clasificación, ¿cuáles serían esos otros procedimientos? Serían los que establecen los medios jurídicos o jurisdiccionales, o sea, vamos a ver todo el ámbito de la jurisdicción a nivel internacional, o bien los medios coercitivos, y todos estos antes de irse a la guerra, por supuesto. Entonces, yo tengo idea de que en el caso de Ucrania y de Rusia, creo que sí hubo uso de estos medios diplomáticos de solución de conflictos, pero al final, pues, no sé si es cierto, pero dicen que Ucrania hizo el primer disparo. Pues no hay certeza, ¿verdad?, sobre eso, y que se desató la guerra anticipadamente, ¿verdad? Entonces tenemos la negociación, y luego tenemos los buenos oficios, porque se utiliza cuando esas negociaciones que se venían haciendo fracasan o quedan estancadas o se rompen, ¿verdad? Cualquier adjetivo es bueno. Y entonces se prestan por los buenos oficios por parte de un tercer estado que se ofrece, ¿verdad? O parte de un grupo de estados no parte en el conflicto, o por iniciativa propia o petición de una de las partes. Y el fin es poner en contacto de nuevo a las partes para reanudar las negociaciones. De eso se tratan los buenos oficios. Y su característica, pues, es la discreción, ¿verdad? No tiene como fin más que poner en contacto de nuevo a las partes para que reanuden las negociaciones.
En algunos casos, los buenos oficios se interponen aun cuando no hubo negociaciones previas y pueden tener como objetivo evitar un conflicto o poner fin al mismo, ¿verdad? Bueno, luego viene la mediación, ¿verdad? Tenemos la negociación, los buenos oficios, la mediación que se da cuando un tercer estado o grupo de estados que actúan coordinadamente intervienen activamente en las negociaciones. Y la intervención tiene carácter de intermediación. Los mediadores o el mediador puede ayudar sugiriendo soluciones, compromisos dignos, y estas sugerencias pueden tener un carácter de confidencialidad, aun cuando a veces se hacen públicas con el ánimo de presionar o precipitar algún arreglo, ¿verdad? La mediación tiene como característica esencial la confianza de ambas partes y la libertad para mediar o no, ¿verdad? A veces la mediación puede alcanzar un carácter obligatorio, pero solamente cuando ambas partes así lo han acordado, previo a que el mediador comience a actuar y a sugerir medios positivos para solucionar el conflicto. Sí, antes las partes tienen que aceptar la mediación, ¿verdad? Aceptarla de una manera muy, muy convencida, muy formal, de que van a respetar los resultados de la mediación. Y la mediación generalmente tiene lugar cuando existe disentimiento grave. Por ejemplo, en la época contemporánea a veces se solicita la mediación no de un estado o grupos de estados, sino de una persona calificada por su capacidad, discreción, honradez y equilibrio personal. Sí, a veces lo que sucede es de que en el ámbito internacional hay personas que siempre se han desempeñado en ese ámbito. Entonces conocen todos los tips, las palabras adecuadas, conocen los tratados, los protocolos. Es una persona que no se le puede contraargumentar fácilmente, ¿verdad? Porque es una persona conocedora del ambiente. Y a veces son muy útiles, ¿verdad? Por ejemplo, Winston Churchill, el famoso jefe de Estado de Inglaterra, pues, el primer ministro, porque son los primeros ministros los que llevan toda la administración como el ejecutivo, ¿verdad? Y pues él era una persona de mucha relevancia, de mucho prestigio, y pues se le tenía cierta consideración y respeto, ¿verdad? Y entonces, después de la mediación, tenemos la investigación. La investigación es muy interesante porque este método se introdujo en la Convención de La Haya. La Haya está en Holanda, ¿verdad? Y fue adoptado por la Sociedad de Naciones. Desde entonces viene ese medio de solución de conflictos, la investigación. Luego se recoge también en la Organización de Naciones Unidas, cuando ya la ONU es la ONU, ¿verdad? Deja de ser la Sociedad de Naciones y se organiza como Naciones Unidas. Y también en la Organización de Estados Americanos, la OEA, además de otras organizaciones internacionales. Y la investigación, pues, se refiere fundamentalmente a cuestiones de hecho que hay que dilucidar, porque cada quien tiene su versión o tiene su percepción de cómo ocurrieron los hechos. Y entonces esa comisión es muy importante precisamente para ir paso a paso en el íter de la investigación para establecer cómo se fueron dando los hechos. Y las partes de común acuerdo otorgan a una comisión la facultad de esclarecer una divergencia proveniente de la diferente apreciación de una apreciación de hecho, ¿verdad? Y se le debe, a esa comisión debe proporcionársele una idea de los hechos sujetos a investigación, se le debe dar la libertad necesaria para efectuar su trabajo. En su composición generalmente se nombra 5 personas, 2 de cada parte y la quinta
es seleccionada por los 4 anteriores, en algunos casos, como lo fue el caso de Nicaragua, durante el conflicto interno. Entonces se nombran 3 personas y cada una de las partes puede nombrar consejeros, abogados y agentes para que las representen y traten de justificar sus puntos de vista. Sí, lo que sucede es de que conflicto armado interno hubo en Nicaragua, en El Salvador y en Guatemala. En Honduras hubo también, pero nunca se llegó a tener esa, digamos, afirmar esos acuerdos de paz, ¿verdad? Nunca se llegó. Y creo que por eso todavía Honduras sigue buscando esa paz tan anhelada que se dio en los otros 2 países, ¿verdad? Salvador y Guatemala, porque era necesario para recomenzar otra vez con un Estado democrático y mantener a raya pues a las fuerzas que reprimían a la gente que quería cambiar un poco el país, ¿verdad? Cambiarlo. Y que costó mucho, ha costado mucho realmente. Tenemos también la conciliación, que apareció en 1919, es muy antigua, ¿verdad? Y su naturaleza consiste en que se entrega a una comisión mixta por acuerdo formal de las partes también, una divergencia de cualquier naturaleza que no haya podido solucionar por la vía diplomática ni por otros medios, para que esa comisión mixta, dentro de un tiempo prudente, que podía ser que se fija ahí, ¿verdad? 6 meses a 1 año, lleve a cabo un estudio imparcial y presente un informe con sus recomendaciones. Generalmente versa sobre conflictos de intereses y no sobre conflictos de derechos, ¿verdad? Es distinto. Y durante ese tiempo las partes se abstienen de tomar cualquier medida de fuerza o de otra naturaleza y tiene por objeto facilitar un acuerdo amistoso. La conciliación está entre la investigación y el arbitraje. O sea, es el último escalón, ¿verdad? Por ejemplo, entre la investigación y el arbitraje, porque después de la conciliación vendría el arbitraje. Y va más allá de la investigación porque no se concreta a examinar los hechos, sino a sugerir soluciones. Lo que sí que cada día se utiliza menos, ¿verdad? Negociar el fin del conflicto armado interno de 35 años que se produjo en Guatemala, se utilizó todos los medios pacíficos con éxito. Culminó con la firma de la paz el 29 de diciembre de 1996. Al final del libro, pues el doctor Larios ofrece un anexo donde hay una cronología del conflicto y del desarrollo de la negociación hasta llegar al final, ¿verdad? Si tenemos oportunidad, lo vamos a ver. El otro, bueno, ahí terminamos con los medios pacíficos o diplomáticos de solución de conflictos, que son 5, ¿verdad? Aquí empezamos con la segunda clasificación y entramos ya a los medios jurídicos o jurisdiccionales, cuando ya la ley está de por medio, ¿verdad? Y vamos a ver la jurisdicción internacional, o sea, todos los tribunales a nivel jurisdiccional y sus especialidades, ¿verdad? Por ejemplo, también cuando existe un órgano con poder de juzgar, como son los tribunales, también existen medios cuasi jurídicos o cuasi jurisdiccionales. ¿Y estos cuáles son? Pues son generalmente los tribunales de arbitraje. Y se dice cuasi jurídicos porque no son estrictamente jurídicos o cuasi jurisdiccionales. No tienen jurisdicción estrictamente, ¿verdad? Entonces se reconoce 2 medios, el arbitraje y la decisión judicial a través de la Corte Internacional de Justicia. Y la cuasi jurisdicción, pues es la función jurisdiccional que esta función se ha globalizado, diversificado y especializado. La verdad es que muchos conflictos internacionales se resuelven mediante esta función. Y pues estos tribunales se han globalizado, ¿verdad? Y funcionan en todos lados. Hay tribunales internacionales generales, hay tribunal permanente, como el Tribunal Permanente de Justicia, es un tribunal internacional general.
de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia son tribunales internacionales generales, ¿verdad? También se ha aceptado el arbitraje y la decisión judicial a través de la Corte Internacional de Justicia. Hoy la función jurisdiccional también se ha especializado. Tribunales especializados, además de los que ya vimos, pues es el Tribunal del Derecho del Mar, el Tribunal Penal Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos, cada quien tiene su competencia, ¿verdad? Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Está el Tribunal para Conflictos sobre Derecho Mercantil. También hay otros tribunales para asuntos de integración o para asuntos de justicia en común. Es como el Tribunal de la Comunidad Andina. Creo que esto no va aquí. Y la Corte Centroamericana de Justicia, que está dentro de, del SICA, ¿verdad? Del Sistema de Integración Centroamericano, que es la Corte Centroamericana de Justicia. Y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, porque como la Unión Europea se compone de varios estados, entonces tiene que pedirle cuentas a cada estado si ya pagó su contribución, si la pagó en tiempo o si no, cuál es su estado contable y cosas así, ¿verdad? Entonces son especializados porque cada uno tiene una materia. Este es del mar, pero la Convención del Derecho del Mar abarca todo lo que es navegación, incluso en el aire, ¿verdad? En el aire, en los ríos, en los lagos, en el mar, incluso aeroespacial. Los tribunales de derechos humanos también son específicos. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tenemos el Tribunal Europeo. También hay tribunales para conflictos sobre derecho mercantil, como dijimos aquí, sobre asuntos de integración, de justicia común, en fin. Los tribunales también, otros tribunales que son para conflictos sobre derecho mercantil. Bueno, ya lo dijimos, Tribunal de Integración y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Bueno, creo que sí, pues solo le faltaba el derecho del mar. Bueno. En cuanto a los tribunales, pues han habido de todo, ¿verdad? Volvemos a traer a los tribunales de la Unión Europea, a los tribunales ad hoc que existieron en un tiempo determinado. Se llaman ad hoc porque se crearon para juzgar ciertos aspectos, como el Tribunal de Nuremberg, que juzgó a todos los funcionarios alemanes e italianos que habían participado en la guerra, y no solo eso, sino también en el Holocausto, ¿verdad? También se integró uno de Tokio, porque Tokio también, Japón era uno de los países del eje, Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, todo esto por las masacres, ¿verdad? Pero fueron ad hoc y cuando terminaron con sus asuntos, se disolvieron. Por eso se llaman tribunales ad hoc. Ahora permanentes están los tribunales nacionales de España, de Bélgica, Estados Unidos, Israel, Italia, ¿verdad? Y hay entes no jurisdiccionales como el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional para la Organización Internacional de Comercio, que lo que ve son inversiones internacionales. También está la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BCE, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica, el CIADI, que es la Comisión Interamericana, vamos a ver, no me acuerdo cómo es. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también. La Corte Internacional de Justicia en sí es un órgano de la ONU y tiene representatividad de todos los sistemas jurídicos del mundo al escoger sus magistrados. Integrada por 15 magistrados electos, creo que ahora ya deben ser más, dice que los países hacen sus propuestas y es el Consejo de Seguridad el que los elige, ¿verdad? Y también cuando no lo puede hacer el Consejo de Seguridad, lo hace la Asamblea.
porque la Asamblea, cuando el Consejo de Seguridad no sesiona sobre algunas cuestiones, entonces es la Asamblea la que toma la decisión. Todo esto pues está con sede en La Haya, ¿verdad? Holanda. Y tiene un quórum de 9 miembros. No pueden ejercer el cargo dos de la misma nacionalidad, ¿verdad? 2 jueces o 2 representantes del mismo país. Como por ejemplo, no pueden haber 2 jueces de Guatemala ahí en la corte, ¿verdad? Y cada 3 años se renueva 5 magistrados. El presidente y vicepresidente cada 3 años. Y eso es lo que hay que hacer aquí en Guatemala con las cortes. Nada de comisiones de postulación, sino que es relevo periódico. La Corte Internacional de Justicia tiene competencia y jurisdicción en cuanto a lo que los estados le planteen. Y en esta corte solo los estados pueden ser partes ante la corte, solo los estados, no los individuos. Tiene competencia sobre todos los asuntos que le sometan los estados miembros de la ONU. Y la Carta de la ONU, según estos artículos, pues la corte puede conocer sobre asuntos litigiosos que le sometan a su conocimiento los estados que acepten su competencia y pueden evacuar opiniones consultivas de los estados y organismos internacionales. Sí, lo que pasa es de que es la Corte Internacional de Justicia la que hace eso. Y ante esa corte está nuestro diferendo con Belice, ¿verdad? Por razón del territorio. Y ahí está esperando a que lo resuelva. También la Corte Internacional de Justicia tiene, según el artículo 36 de su estatuto, casi siempre es objeto de reserva por parte de los estados para proteger la jurisdicción interna de sus propios tribunales, en virtud de que obliga a los estados a aceptar como obligatoria su jurisdicción. A veces casi desaparece porque muchos estados no quieren aceptar esa jurisdicción, pero Guatemala sí lo ha hecho, ¿verdad? Guatemala sí se adhiere a los fallos de la Corte Internacional de Justicia. Los procedimientos es que los asuntos se inician por medio de una notificación del compromiso o solicitud del secretario, indicando el objeto y las partes. La Corte puede negar medidas provisionales o precautorias. Las partes son representadas por agentes, consejeros y abogados. Y el procedimiento tiene 2 fases, oral y escrita. Y se notifica a los agentes, consejeros, abogados o a los gobiernos. A ellos se les hacen las notificaciones. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar, pues este es un tribunal muy especializado. Y funciona a partir de 1982 y obliga a las partes a resolver sus controversias por medios pacíficos. Sí, el Tribunal de Derecho del Mar pacíficamente, solo por medio de arbitraje resuelve todo. Y por medio de los medios diplomáticos. Utiliza mucho los medios diplomáticos para resolver las controversias. Y su carácter generalmente es un tribunal arbitral, ¿verdad? Pero tiene sus propios estatutos y su sede está en Hamburgo, Alemania. También conoce controversias relacionadas con interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿verdad? Que se llama CONVEMAR. Y puede ampliar las materias de su competencia por la Organización Marítima Internacional, que es la OMI, ¿verdad? Se integra, fíjense ustedes, con 21 jueces, son bastantes, electos para 9 años y se eligen por la Asamblea General de la ONU. Hay salas de procedimiento sumario, de controversias pesqueras, ambientales y otras específicas de conservación del pez espada, de verificación de las vedas, de los fondos marinos, porque cada país tiene su propia institución que cuida las especies, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala tenemos el CONAP, que es la comisión ¿cómo puede ser?
Yo trabajé Plan ahí. Nacional de Áreas Protegidas. Conservación de áreas protegidas, cabal, muchas gracias. Y entonces ese tribunal, estas organizaciones como el CONAP, pues cuidan hacia adentro del país todas las especies, ¿verdad? Y denuncian las vedas y cualquier animalito que aparece por ahí que esté en manos incorrectas o inapropiadas, puede ser denunciado y rescatado por el CONAP. Y tiene CONAP tiene varios centros que da en concesión, ¿verdad? O sea, algunos ambientalistas y conservadores pues fundan sus centros de conservación de especies y los colocan dentro del ámbito de CONAP para que el CONAP pues los controle, por decir así, los autorice. Tenemos el Tribunal Penal Internacional y aquí hay que tener cuidado porque si la Corte Internacional de Justicia sirve para juzgar estados, este tribunal juzga individuos, no estados, ¿verdad? En 1998 Roma se celebró la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de Naciones Unidas para establecer una Corte Penal Internacional, pero con carácter permanente, porque antes solo se organizaba como un tribunal ad hoc para ciertos casos y luego se desintegraba, pero ahora ya tiene carácter permanente, porque ya se aprobaron sus estatutos en Roma que creó el Tribunal Penal Internacional. Y está vigente desde el 2002, ¿verdad? Ratificado por 60 estados. Me imagino que ahora ya hay más estados. Es un tribunal internacional especializado con sede también en La Haya, Holanda. Y sus idiomas, pues generalmente en Naciones Unidas es el inglés y el francés que cuesta tanto aprenderlo. Y tiene presidencia, cámaras, fiscalía y secretaría. Tiene también un presidente y 2 vicepresidentes con 3 años en el cargo y es responsable por la administración de la Corte, a excepción de la oficina del fiscal. Sí, porque hay una oficina del fiscal ahí en la Corte. Hay cámaras de apelaciones, de juicios y prejuicios. La oficina del fiscal, pues, es el encargado de conducir la investigación y persecución de crímenes de su competencia. Su integración es de 18 magistrados, es enorme también. Jueces electos por la Asamblea. Ahora, en cuanto a la competencia y la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional es universal, en todas partes del mundo, ¿verdad? ¿Y qué es cuál es su competencia? Pues juzgar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, violaciones graves de las leyes y prácticas aplicables en conflictos armados, genocidio, ¿verdad? Este tribunal tiene mucho que ver con las secuelas del derecho internacional humanitario. Ahora la agresión, el terrorismo y el tráfico de drogas no corresponden a este tribunal. No se alcanzó el consenso porque hay otra competencia para juzgar estos casos de terrorismo y tráfico de drogas y agresiones. Entonces juzga individuos, no estados. Es un medio de juzgar casos en que la administración de justicia de los países ha colapsado, donde ya todo está cooptado completamente y solo unos cuantos manejan la justicia. Entonces, al ser así, eso ya ha colapsado el sistema de justicia, un poco como en Guatemala, ¿verdad? Y entonces la gente llega al Tribunal Penal Internacional, ¿verdad? O se van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, depende del caso y que se plantee, ¿verdad? Porque sus principios son de cosa juzgada, que ya se juzgó en sus países para causar estado, de especialidad y retroactividad, presunción de inocencia e inmediación. Esto en general, ¿verdad? Solo estamos dando una vista rápida a toda la jurisdicción internacional. En cuanto a tribunales y comisiones especializadas para derechos humanos, pues son otros 2 órganos.
Estos órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales son especializados en contraposición a los ad hoc, porque no fueron institucionalizados para juzgar un caso concreto, sino casos generales en relación a una materia. Su jurisdicción puede ser derechos humanos, integración, comercio, etc. Ahora, en tribunales seguimos y comisiones de derechos humanos está la Convención Europea de Derechos Humanos, que crea la Convención Europea de Derechos Humanos, la cual es sustituida en 1998 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, Francia. Cuenta con 40 jueces, fíjense usted, cada uno por cada estado europeo, para un periodo de 6 años, y actúa en comités de 3 jueces o en salas de 7 jueces, o una gran sala de 17 jueces. Y la Unión Europea se dedica con este tribunal a perseguir todas aquellas violaciones de derechos humanos en todo el mundo, jóvenes. Es como un guardián, ¿verdad?, de los derechos humanos, a detectar casos, a investigar casos, a perseguir casos de derechos humanos. Asuntos entre estados, pueden ver asuntos entre estados, asuntos específicos entre estados, demandas individuales y opiniones consultivas. También tiene competencia en los asuntos de interpretación y aplicación del convenio. Como ven ustedes, no estamos solos, ¿verdad? El origen del artículo 33 de la Convención Americana de Derechos Humanos con sede en Washington. Digamos que de esa convención nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Comisión Interamericana que ustedes ya conocen de Derechos Humanos tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Tiene 7 miembros electos por la Asamblea General de OEA y promueve la observancia y defensa de los derechos humanos. Cualquier persona o entidad no gubernamental puede denunciar violaciones a la Convención. Investiga, pide informes, prepara informes, puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al no cumplirse sus recomendaciones. La Corte Interamericana pues tiene su origen también en la Convención Americana de Derechos Humanos, con sede en San José. Digamos, la comisión reside en Washington, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos reside en San José de Costa Rica. Tiene 7 magistrados nacionales y digamos que y de los estados de la OEA, ¿verdad? Tiene un periodo de 6 años cada juez y en sí la convención, la corte tiene sus propios estatutos. Lástima que no da tiempo ver todos esos estatutos. Tiene competencia para conocer peticiones y denuncias de personas, grupos o entidades. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene derecho a someter un caso a la Corte, pero para ello debe agotar los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que se dé que cause estado el caso en el país de origen del conflicto, ¿verdad? Conoce violaciones de derechos humanos, ordena garantías de goce del derecho a personas y la reparación y pago de indemnizaciones a la parte lesionada. Están los tribunales especializados de Europa, ¿verdad? Miren, como el tribunal, como Europa es una unión, ¿verdad? Unión Europea. Entonces, hay muchos problemas de integración. Últimamente, el problema más grande que tuvieron fue el del Brexit. Bre, que significa Bretaña, ¿verdad? Y exit, que es salida. O sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que les costó mucho, ¿verdad? Pero así son los ingleses, siempre se van solos. Y pues para eso tienen tribunales especializados, para tratar asuntos de integración y de rendición de cuentas de los países que integran la Unión Europea. En América, pues tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, que es parte del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano.
Está el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Lo que era la Gran Colombia, ¿verdad? De Bolívar. Y ese tiene su sede en Quito y sus decisiones son vinculantes, ¿verdad? La Corte Centroamericana solo tiene jurisdicción para conocer denuncias sobre el Tratado Centroamericano. Y el arbitraje. Aquí vamos a entrar al arbitraje. Ya dejamos la jurisdicción ahí. Ustedes pueden leer ahí de qué se trata acá. Es una institución muy antigua, ¿verdad? El arbitraje. ¿Ya lo leyeron? Es que me estoy quedando sin mi voz. ¿Quiere que le ayude a leer la diapositiva? Ah, gracias, está bien. Ok. Muy amable. Bueno. Naturaleza del arbitraje. Someter una divergencia internacional mediante acuerdo formal y previo entre las partes, comprometiéndose a respetar el resultado a la decisión de un tercero, individual o colegiado, a fin de que previo un procedimiento contencioso dicte un fallo definitivo. Eso es. Muchas gracias. Sigamos aquí, pues aquí viene la otra. Existen dos categorías. 1. Ocasional y 2. Institucional. 1. Ocasional. Arbitraje ocasional. Cuando ha fallado todo y de común acuerdo previo, un pacto de condiciones y voluntad de acatar el fallo, las partes someten su divergencia a la decisión arbitral. Esencialmente, se basa en la voluntad específica de someter un problema específico, individual, determinado y aislado. No consta en documento o compromiso alguno. Ahorita vamos. Arbitraje institucional. Al contrario de lo anterior, se basa las partes en un documento firmado de común acuerdo anterior al conflicto, que puede ser un tratado que contemplaba esa posibilidad, es en donde existe la cláusula compromisoria de someter los conflictos al arbitraje. Muy bien. Otros tribunales de arbitraje. Instancia de solución de controversias del Mercosur, Organización Mundial del Comercio, Consejo General reunido como órgano de solución de controversias, OMC. Existen dos órganos especiales. A. El de examen de las políticas comerciales o dictámenes técnicos. Y B. El órgano de solución de controversias, órgano de apelación. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI y Banco Mundial. Ajá, muchas gracias. Voy a hacer una pausa. Digamos, en esto del arbitraje ocasional, hay que tener en cuenta que en el compromiso o en el contrato que se firmó, no figura el arbitraje como medio de solucionar un conflicto. Por eso se llama ocasional, porque se propone y si las partes están de acuerdo en acatar el fallo, entonces se somete la divergencia a la decisión de un árbitro. Por eso se llama ocasional. Y este se llama institucional porque sí está dentro del contrato o dentro del documento matriz que se firmó, ¿verdad? Y hay una cláusula seguramente ahí que diga que el caso de conflicto se dilucidará por medio de un tribunal de arbitraje, ¿verdad? Que es lo que pasa también en los contratos 029, cuando uno trabaja con el Estado. A veces se coloca esa cláusula ahí, ¿verdad? En caso de conflicto, pues se someterá a conciliación o arbitraje, algo así. Entonces, por eso se dice que es institucional, porque ya está instituido dentro del documento. Vamos a ver, ahora vamos a los medios coercitivos. Seguimos leyendo o ya se me... Ok, está bien. Gracias. ¿Ya se cansó? No, está bien, no se preocupe. Ya falta poco. Medios coercitivos. Situaciones de hecho creadas por otros países que no deja ya ninguna elección en cuanto a la naturaleza de los medios a utilizar para solucionar los conflictos. Sin llegar hasta la guerra, son relativamente violentos.
Sí, o sea, estos medios coercitivos son relativamente violentos. Ya salimos de toda la jurisdicción internacional que vimos anteriormente, salimos de los medios diplomáticos y ahora entramos a la última clasificación, que son los medios coercitivos. Por ejemplo. La retorsión se da cuando un Estado aplica a otro la misma medida restrictiva o prohibitiva que éste aplicó a aquel, ley del talión. Sí, lo que pasa es de que yo siempre les he dicho a ustedes que el principio de reciprocidad es esencial en el derecho internacional, ¿verdad? Si tú me das, yo te doy. Si tú me niegas, yo lo niego. Y así, si tú me haces esto, yo también voy a hacerlo. Y esto es lo que se aplica en este caso de la retorsión, ¿verdad? Por ejemplo, en las represalias, pues se da cuando un Estado aplica medidas en perjuicio de otro Estado. Y este segundo Estado adopta medidas de coerción que le hagan rectificar al primero, ¿verdad? Son represalias. En general se conoce como represalias. Lo que pasa es que en eso de las represalias a veces se hacen unos nudos, igual que los nudos que se hacen en los amparos, ¿verdad? Que una parte presenta amparo y la otra presenta otro amparo y un tercero presenta otro amparo y así, entonces se hacen verdaderas cadenas de amparos. El boicot, por ejemplo, pues es la interrupción de relaciones comerciales y que no se dice, ¿verdad? No se dice, no, voy a romper relaciones comerciales, no. Simplemente se dice, por ejemplo, el problema que ha tenido China con otros países, ¿verdad? Por el asunto de Taiwán, que los países que reconocen a Taiwán han tenido problemas para poderle vender sus mercaderías a China. Y eso se llama boicot, ¿verdad? Que no es una interrupción así declarada, pero el solo hecho de no recibir sus productos ya es un boicot, como le ha pasado a Guatemala. La cuarentena, pues, es un esfuerzo selectivo y preventivo destinado a disipar una amenaza para la paz y se lleva a cabo en tiempos de paz, pero implica que haya un riesgo inminente de ir a la guerra. Por ejemplo, se dice, vamos a ir a la guerra, pero antes de eso, pongámonos en cuarentena, pues pensémoslo bien, veamos todas las aristas. Y si en esos días vemos que hay algo que se pueda remediar, pues entonces hagámoslo, pues. Y esa es precisamente, eso es lo que se llama cuarentena, ¿verdad? O sea, es un esfuerzo selectivo y preventivo destinado a disipar una amenaza para la paz. Y se lleva a cabo en tiempos de paz, pero frente a circunstancias que tienden a una guerra inminente. Por la cuarentena se ejerce estricta vigilancia sobre el tráfico con discreción de permitir o impedir la entrada y salida de buques, naves aéreas, transportes terrestres y cualquier clase de comunicaciones de y hacia un determinado territorio, ¿verdad? O sea, en esa cuarentena se permite todo ese tránsito de cosas para, digamos, si se va a la guerra, pues por lo menos ya se lograron ciertas importaciones o exportaciones, ¿verdad? Y en este caso, el Estado o grupo de estados que toman la medida se reservan el derecho de requisa y de inspección, el cual debe ser utilizado con extrema prudencia para no agravar la situación. Como ejemplo, tenemos a Cuba durante la crisis de los misiles, ¿verdad? A Nicaragua durante el régimen sandinista, a Irak previo al ataque de los aliados, a Argentina e Inglaterra durante la guerra de las Malvinas, a la OTAN durante la guerra de Yugoslavia por agresión a la población de Kosovo. Y la cuarentena puede ser total o parcial en el sentido de afectar a los medios de comunicación de cualquier nacionalidad o solamente a los medios de comunicación de algunos estados. Y este medio pone a los estados a un paso de la guerra porque significa intervención, lesión a la dignidad nacional y toca el orgullo no solo de los estados, sino de los particulares. La cuarentena en sí es, pues, es un aviso, un acto de guerra, ¿verdad? Por ejemplo, hace muchos años, creo que, no sé si fue Alemania la que rompió los cables de submarinos de comunicación
entre Estados Unidos y Europa, me parece. Y pues eso fue un conflicto serio, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, esos cables son como, ¿qué les dijera yo? Son casi indestructibles, ¿verdad? Pero fueron cortados. Y entonces se dieron muchas cuestiones que peligraban con ir a la guerra. También el bloqueo, sí. Aguirre, ¿quién me quiere hablar? Sí, licenciada, tal vez con el tema del boicot, yo creo que ahí se aplica lo que sucedió ahorita en mayo de este año, cuando el país de China impidió el ingreso de productos guatemaltecos como el café y la macadamia. Eso fue, ¿verdad? Y el cardamomo, sí. Sí, correcto. Sí, ese era el caso que yo traía a colación, pero no tenía claridad. Sí, es cierto. Y eso fue un boicot, Sí, definitivamente. porque en la economía nacional afectó bastante a los productores de café y macadamia, que pues esos productos al final se pudieron redistribuir a alguna parte en algunos otros países que también aceptan ese tipo de productos, pero que mucho producto se dañó por el bloqueo que hicieron, que fue sin previo aviso, ¿verdad? Pues sí, y entonces, como son productos perecederos, se dañan. Y la verdad es que la calidad con que llegan los productos, pues es suprema realmente, ¿verdad? Y un bloqueo de ese tipo, un boicot de ese tipo, les hace mucho daño y en pocos días. Y el bloqueo también generalmente, pues es una táctica empleada durante el desarrollo de una guerra, ¿verdad? Consiste en no permitir el paso de buques, naves aéreas, medios terrestres, comunicaciones de cualquier clase de y hacia un determinado territorio. Si, por ejemplo, si hay un conflicto o una guerra entre dos países, pues los países aliados de cada uno de ellos, pues si va a pasar un buque con armamento en sus aguas, lo impiden. Ya sea que lo embarguen o lo detengan, ¿verdad? Por cualquier forma. Y en sí es un medio violento, es un medio coercitivo muy delicado y por su propia naturaleza afecta a culpables e inocentes. También es un acto de guerra, ¿verdad? La ruptura de relaciones diplomáticas pues se produce cuando un Estado se siente gravemente afectado por la conducta de otro Estado que ha atentado contra su dignidad con actos, palabras o simplemente con un actuar negligente. En sí constituye una seria advertencia porque prácticamente se cierran los canales de comunicación política. Y en este caso los agentes diplomáticos abandonan el país y se solicita a los agentes diplomáticos que abandonen el país de quien toma esa medida, ¿verdad? Y bueno, el embargo consiste en el secuestro de los bienes de un Estado por otro, ya sea en su propio territorio del Estado que toma la medida o en terceros territorios a través de acciones judiciales, como por ejemplo los navíos, las cuentas bancarias, las acciones, los créditos, el material comprado, pagado y todavía no entregado, ¿verdad? Ejemplos más recientes han sido cuando se aplicó esta medida a Irán e Irak, ¿verdad? Que son los países que fueron afectados. Y por aquí tenemos el ultimátum. Ya vamos a finalizar esto. Que es una intimidación que un gobierno dirige a otro por medio de una nota diplomática como proposición final con respecto a una divergencia que los separa, requiriéndole aceptar determinada solución dentro de un plazo, ya sea 24, 48, 72 horas o más, siendo entendido que la no aceptación implica la adopción de medidas más graves que pueden ser la ruptura de relaciones diplomáticas, el boicot, el embargo, la guerra, graves conflictos que pueden ocasionar la ruptura de esas relaciones, ¿verdad? Y pues en esto, pues la acción de Naciones Unidas se da en casos bien determinados en los que la paz del mundo y su seguridad estén amenazados
o bien en situaciones que originarían fricción o controversia internacional. Y para cada situación, la Carta de la ONU prevé diferentes medidas muy precisas. Porque dice, en caso de amenazas a la paz y seguridad, pues la intervención del Consejo de Seguridad, comenzando por discutir públicamente la situación y enseguida recomendando medios apropiados que se consideran cuasi obligatorios. En caso de situaciones que signifique fricción, intervención directa del Consejo de Seguridad para investigar, se da la facultad de cualquier miembro para solicitar la intervención del Consejo de Seguridad. En caso sumamente grave para la paz y la seguridad de la humanidad, la intervención armada, tal como sucedió en Corea, en Irak y Bosnia-Herzegovina, era en la antigua Yugoslavia. Y la intervención de los organismos regionales, generalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prefiere actuar por medio de los organismos regionales. En el caso nuestro, pues estaría la OEA, dejando que estos realicen la investigación dentro de su región y enseguida utiliza sus conclusiones para las medidas que recomendarán aplicar. Y las sanciones, pues debemos advertir que las sanciones se interpretan como actos de guerra, susceptibles de llevar a la guerra, y de ahí que se es reacio a aceptar que los estados mismos apliquen sanciones. Se deja que la ONU, por medio del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, sean quienes apliquen las sanciones que devienen obligatorias para todos sus miembros. Y pueden ser económicas, ¿verdad? Como se le ha impuesto a África del Sur, políticas, como se le ha impuesto a Irán, penales, como el caso de Nuremberg, que se les penalizó a los japoneses, alemanes e italianos, ¿verdad? Y combinación de todas las anteriores, ¿verdad? Ya sea lo que pasó en Irak, en Bosnia y Herzegovina. Y el uso de la fuerza por parte de los organismos regionales quedaría reservado a aquellas organizaciones de defensa regional. Esto lo hizo patente en el caso de Yugoslavia frente al problema de Kosovo, donde la OTAN ha tenido que actuar. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, está la OEA, que es la que interviene en caso de conflictos que amenacen la democracia, como sucedió ahora en Guatemala, ¿verdad? Entonces yo creo que pues todo esto es tan relativo. Quiero presentarles ponerles a la vista un esquema de la Organización de Naciones Unidas. Y ahorita se los voy a poner a la vista. Sí, Cristian, ya hablamos, ¿verdad, Cristian? Buenas noches. Cristian, sí. Sí, ya habíamos hablado, pero... Ya hablamos, ¿verdad? Sí, pero también, digamos, entre esas... No. Entre esas acciones también entran en consideración las sanciones que se han dado así como a Cuba o a Venezuela también, que han tenido sanciones económicas, que al final de cuentas, así como Venezuela, debido a su producción de petróleo, ha logrado solucionar esas sanciones, pues vendiendo su petróleo a cambio de alimentos a países como China o Rusia. Como China o Rusia, sí, es cierto. Sí, y se da de todo. Yo aquí les quería presentar gracias, Cristian, el sistema de Naciones Unidas. Esto fue elaborado por el autor de un libro que habla sobre el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Y ustedes pueden ver aquí, no puedo ampliar un poco más no sé cómo ampliarla, el esquema, ¿verdad?, de Naciones Unidas, que aquí tienen ustedes la Asamblea General al centro, a la par está la Corte Internacional de Justicia, y en la derecha está el Consejo de Administración Fiduciaria. Debajo de la Asamblea General está la Secretaría General y el Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, parte de la administración, ¿verdad? Ahora la Secretaría General, que es la que la representa, el secretario general. Y un poquito aquí abajo está el Consejo Económico y Social, que ya existía antes de que existiera la ONU como tal, ¿verdad? Digamos que era el ECOSOC existía y la OIT existían desde que era la Sociedad de Naciones, antes de que fuera la ONU. Y aquí, debajo de la Corte Internacional de Justicia, pues, aquí tenemos
comisión principal, comisión procedimental de procedimientos, comisión permanente y otros órganos creados por la Comisión General, ¿verdad? De este lado está el Consejo de Administración Fiduciaria, ¿verdad? Y aquí arribita está, este es un comité de desarrollo, algo así. Está también la Junta de Comercio y Desarrollo, el programa PNUD que se llama Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En Guatemala hay una oficina y hay guatemaltecos ahí trabajando. Está la UNICEF también. Está, aquí no logro leer, está el ACNUR. ACNUR es para los refugiados, incluso para algunos migrantes, ¿verdad? Y aquí, arriba de la Asamblea General, tenemos, y dependiendo del Consejo de Seguridad, está el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y luego baja aquí a las comisiones económicas regionales, ¿verdad? Las comisiones técnicas, el Comité de Planificación y Desarrollo, el Comité de Ciencia y Tecnología. En Guatemala hay un instituto de ciencia y tecnología, ¿verdad? Que se conecta con esta comisión y creo que en cada país existe. De este lado izquierdo está el Consejo de Seguridad, bueno, aquí arriba el Consejo de Seguridad, y está el Comité de Estado Mayor, está la Comisión de Desarme, y aquí están los cascos azules. ¿Se recuerdan que en la conferencia del presidente, que tuvo que ir él porque como tienen interpelado al ministro, entonces no puede viajar el ministro, ¿verdad? Entonces aquí están todas las misiones de ayuda, como MINUGUA, por ejemplo, ONUSAL. MINUGUA estuvo en Guatemala después del cese del conflicto armado, porque querían cerciorarse de que ya no hubieran problemas, ¿verdad? Y aquí está el Organismo Internacional de Energía Atómica, nada menos, fíjense ustedes, y ligado al Consejo de Seguridad. Luego aquí están los principales organismos especializados, ¿verdad? Está el FMI, el BIRF, UPU, FAO, OIT, UNESCO, UNUDI, la OMC, UNTAD, OMS, UIT, OASI, tantas instituciones, ¿verdad? OMI, UNO, SIM, PENUMA, UNITAR, UNCITRAL, Hábitat. Todas las reuniones y todas las conferencias especializadas están aquí. Hay una de desarme, hay otra sobre el medio humano, conferencias sobre nuevas y renovables fuentes de energía, conferencia mundial de población, conferencia mundial sobre la mujer, conferencia sobre los países menos adelantados, conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, conferencia sobre el medio ambiente y el desarrollo social. Y todas estas conferencias se van dando, ¿verdad? Periódicamente, pero son permanentes. Muy bien, jóvenes, les deseo. La próxima semana, como les digo, vamos a continuar con las exposiciones y luego antes del examen en mis clases virtuales que espero se den, entonces vamos a poner un bonito video, muy ilustrativo, sobre el derecho de los tratados, que es muy importante. ¿Qué otra cosa les iba a decir? No dejen de leer la parte del capítulo 4 y 5, el quinto que se refiere a la ONU, a la OEA y al SICA, ¿verdad? Bueno, entonces les deseo un buen descanso y hasta pronto. Buenas noches, jóvenes. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. A Gracias, ustedes. licenciada. Gracias. Buenas noches, Gracias por la licenciada. lectura. Buenas noches. Gracias, jóvenes, igualmente.